Continuamos en Entre Líneas, nuevo bloque, vamos a cambiar de temática, vamos a hablar del sector productivo. Se sabe que está en pleno avance la cosecha gruesa en la República Argentina, en la región de Río Cuarto, con muy buenos resultados, muy buenos resultados. Es un dato alentador para la actividad económica que viene, seguramente. Analizamos este contexto con un experto como es el economista David Miazo, especialista en cuestiones de agroindustria. Por un lado, analizando el panorama que están dejando los granos en la Argentina en el comienzo de este año, y por otro lado el mercado de la carne, que no tiene tantas buenas noticias, especialmente por la depresión de la demanda del mercado interno, Claro. ¿no? Que se ha venido muy abajo, tanto en lo que hace a carne vacuna como cerdo y pollo. Todos han bajado bastante el consumo, especialmente la vacuna. Pero bueno, hablamos con David Miazo, nos da un panorama y qué se puede esperar para adelante del aporte del agro a la economía argentina. Bueno, David, en términos generales, ¿cómo ves el aporte que puede llegar a realizar el campo en esta campaña? Claramente muy distinto a lo que podía llegar a pensarse un año atrás. Sí, por un lado, positivo en la comparación contra 2023, que estuvo muy afectado por la sequía. Van a ser casi cerca de 10.000 millones de dólares más que vale la cosecha esta campaña versus la campaña pasada, donde hay una recuperación significativa de los volúmenes, aunque bastante disminuidos en el caso de maíz, principalmente por la chicharrita, con alguna caída de precios respecto al año pasado, pero en las últimas semanas con alguna recuperación, tanto en maíz y en soja, que venían previo a lo que pasó en Brasil y que después esta catástrofe que sucedió en Brasil le terminó dando todavía más respaldo, sobre todo a la soja. Así que positivo y negativo, más que el año pasado, más que hace un par de semanas, menos que lo que podemos imaginar hacia fin de año cuando la chicharrita nos había comido casi 2.000 millones de dólares del maíz. Claro, bueno, esa es la cifra impresionante, ¿no? Que habías puesto hace unos días atrás, que había publicado unos días atrás, esos 10 millones de toneladas menos que está dando, bueno, que dio la bolsa entre febrero, la estimación que hizo en febrero y la última estimación, hay 10 millones de toneladas menos de maíz, un volumen realmente impresionante, ¿no? Que en dólares es esto que decías vos, 2.000 millones de dólares menos. Exacto, y que incluso de algunas regiones están diciendo que podría ser peor, Claro. porque de hecho la Bolsa de Córdoba dio una estimación de que solo en Córdoba se habían perdido 6 millones de toneladas. Y si a eso le sumas Santa Fe, que también tuvo bastante afectada, Santiago del Estero, entonces te diré que algunos estaban diciendo ese número de 10 millones de toneladas que dio la Bolsa de Buenos Aires podría quedarse corto cuando efectivamente se termine de levantar la cosecha. Y bueno, y después, respecto al aporte, el gobierno se está empezando a poner un poquito ansioso porque la liquidación de granos va llegando muy lento. Y eso en realidad tiene una primera gran explicación climática. Viene muy retrasada la cosecha respecto a lo que sería lo normal por la humedad que todos vemos, todos vivimos en el día a día, ¿no? Ha llovido más de lo normal, hay mucha humedad en el ambiente, los granos no llegan a secarse, entonces se ha avanzado mucho más lento de lo normal con la cosecha. Entonces hay una primera realidad, es que el grano que debería estar para esta época, para estar disponible para vender, todavía no está y recién está fluyendo hacia los puertos. Y después hay una segunda realidad que tiene que ver que tenía que ver con el precio. Veníamos de los precios mínimos de los últimos 5 años. Entonces eso al productor que tiene que tomar la decisión de si vender o no vender, le genera una resistencia. Dice, ¿voy a salir a vender apurado cuando tengo los precios más bajos de los últimos 5 años? Y si espero, tengo más probabilidades de ganar que de perder. Y el Claro. último mes le ha dado la razón porque hemos tenido recuperaciones de precios, de nuevo, previo a lo que pasó en Brasil y después esta catástrofe del sur de Brasil lo refuerza un poco. Entonces tenemos esa situación del precio que ahora con un nuevo precio, esa reticencia cambia. Y después el tipo de cambio, que el gobierno, y aunque Milei saque un tuit diciendo que el tipo de cambio de equilibrio y lo que uno quiera decir, es real que se ha atrasado respecto a la inflación. Es una realidad. Si tomamos tipo de cambio e inflación, hoy tenemos un tipo de cambio más bajo que de julio del año pasado, previo a la devaluación de masa.
y a los dólares soja y dólar exportador y etcétera. Es más bajo que el dólar de enero de 2018 cuando el dólar valía 18 pesos, previo a las devaluaciones que lo llevó a 22, a 40 y después a 60. Entonces, hay una realidad en ese sentido. Esa realidad de tipo de cambio bajo, ¿se puede sostener? Sí, tranquilamente lo podemos llegar a tener todo el año. Entonces, eso es lo que el gobierno trata de querer convencer a los productores. No esperen una devaluación porque no va a venir. Y puede ser cierto que no venga durante el Claro. resto del año. Pero claramente, si yo tengo que tomar la decisión de pasarme de un activo dólar linked, como es la soja, a pesos, y claramente no me incentiva. Y a eso se le suma la baja de tasas, que disminuye el costo financiero de esperar. Si yo tengo que pagar un vencimiento de una deuda hoy, tengo alternativas para financiarme y estirar ese proceso. Incluso muy buenas alternativas en dólares que van del 1,5 al 5% en dólares. Entonces, tranquilamente un productor dice, tomemos la media, un 3,5%. Dice, pago un 3,5% en dólares y por lo menos me quedo hasta el año que viene con un activo dólar linked, Claro. cuando todavía existe la brecha, ¿no? Entonces, esa baja de tasas ayuda a que no haya tampoco ningún apuro. Y respecto a los últimos años, donde en esta época uno como asesor, como consultor, le decía al productor es comprar todos los insumos que puedas porque es una certeza que van a subir de precio porque estábamos esperando una devaluación inminente. Hoy pasa la situación inversa. Los precios de los insumos vienen bajando No hay apuro. porque exactamente no hay apuro en tener liquidez para Claro, comprar insumos. ¿Por claro. qué? Porque viene bajando el precio internacional del fertilizante, por ejemplo, se va normalizando la cadena de pago de las importaciones y eso hace que los precios de todo lo importado, fitosanitarios, fertilizantes, maquinaria, vehículos, insumos para la alimentación animal, lo que fuere, se empieza a normalizar el flujo de pago de importaciones, entonces se disminuye su costo real. Entonces, todo eso también hace que el productor no tenga ningún apuro. No tiene apuro, tiene financiamiento barato, viene de precios mínimos y viene de tipo de cambio bajo. Entonces, todo eso le genera un contexto que eh, efectivamente la liquidación va a seguir lenta en estos próximos meses. Bien, con respecto a esto último que decías, los costos de los importados, además el gobierno empezó a aplicar alguna quita de aranceles que también viene a dar algo, un poquito de oxígeno, ¿no? Cuando uno lo lleva al costo por hectárea, capaz que se diluye bastante, pero es una señal por lo menos. Sí, la verdad que, bueno, se eliminaron derechos de aranceles a la importación de fertilizante con mucho impacto en urea, que es la que más se consume, en algunos fitosanitarios como la tracina, lo cual es claramente muy festejado, más allá de que el impacto por hectárea, por ejemplo, de la urea, estamos hablando de una hectárea de trigo, unos $3 por hectárea, es relativamente menor. Pero bueno, es una medida que probablemente sea permanente, que no solamente afecta al trigo, que afecta al maíz, también que impacta positivamente. Así que son medidas que si bien actúan, si querés, los economistas le decimos sobre el margen, digamos. No va a Bien, cambiar la ecuación, pero marginalmente lo mejora. La verdad es que la competitividad no termina más que ser la sumatoria de todo eso. Si el flete te cuesta un peso más o menos, si el insumo te cuesta un peso más o menos, si tenés un peso más o menos de impuesto, si tenés un peso más o menos de costo financiero, eso es el margen en cualquier actividad económica. Así que aunque sea chico, pero que vaya en el sentido correcto, claramente se festeja. claro, un capítulo importante ahí de la rentabilidad y demás es retenciones. ¿Vos crees que puede haber alguna novedad en retenciones? Porque se insiste mucho desde los sectores productivos ahora porque, claro, están por sembrar trigo, ¿no? Y entonces una señal en ese sentido sería más que interesante. ¿Crees que puede haber alguna decisión dado el contexto económico general? Mira, yo lo veo al gobierno muy duro en este sentido. Ujú. eh, no quiere dar el brazo a torcer. En algunos casos es por una cuestión real de recaudación fiscal, eh, y en otros casos es por no abrir la puerta. Porque, por ejemplo, con el trigo, más que un impacto significativo en la recaudación fiscal, como sí efectivamente podría ser la soja, es no abrir la puerta, porque el trigo, este año, si llegamos, todavía no se conocen las primeras estimaciones, pero en el mejor de los casos podríamos aspirar a 17 millones de toneladas de trigo. En el peor de los casos, a 14. Pero andará por ahí. Pero 17 millones de toneladas con los precios de hoy significan una recaudación potencial de 335 millones de dólares
de derecho de exportación al trigo. De eso automáticamente vuelve más por impuesto a las ganancias, porque el productor automáticamente tiene más ingresos. Y vuelve Claro. automáticamente más por el impuesto a los créditos y débitos bancarios, porque automáticamente le ingresa en su cuenta bancaria más dinero. Entonces, por ese mecanismo hay un impacto de más de casi 150 millones de dólares, automáticamente que regresan. Eh, y eso significaría que el impacto fiscal efectivo sea de unos 185 millones de dólares y que recién sería en el 2025, a partir de enero. Sí, A partir de claro. diciembre de 2024, enero del 25, porque ahí recién entraría la nueva cosecha que no tendría derecho de exportación. Así que la verdad es que en el trigo uno diría, la verdad es que es más no querer abrir la puerta, porque si la abriste a uno, después van a venir varios y decirte, che, ¿por qué yo no? ¿Por qué la carne no? ¿Por qué tal economía regional no? Pero la verdad es que es una ecuación que le da positivo por todos lados al gobierno. El impacto productivo está hoy, el impacto fiscal está mañana y es un impacto fiscal muy reducido. Así que en ese sentido, la verdad es que sería una decisión relativamente fácil en principio. Sobre el resto, y la verdad es que pareciera muy improbable. Creo que pues se empiezan a poner nerviosos con el tema de la liquidación. Eso eventualmente los puede llevar a pensar en otras alternativas, por ejemplo, la que había propuesto Fada con algún esquema de un bono, un crédito fiscal. eh, Puede ser una alternativa para tratar de incentivar una venta más rápida en cierta ventana de tiempo. Pero bueno, si bien eso sería de alguna manera un beneficio para el productor, porque de alguna manera, igual que el dólar soja, termina percibiendo algún mayor valor y el gobierno lo que busca es acelerar la venta, y con el dólar soja, por ejemplo, fue exitoso el objetivo. Siempre es a costa de meterle más distorsiones al mercado, porque si vos lo haces por 30 o 60 días, Claro. empezás a generar distorsiones, que el problema de los alquileres, que el problema de los insumos. Entonces se empiezan a generar montones de distorsiones por justamente tratar de generar una excepción. Está bien. Lo último que te consulto, hasta acá granos. En carnes hay bastantes problemas, ¿no? Por afuera, por adentro, hay mercados complicados, digamos, ¿no? Hay poca demanda desde afuera y desde adentro. Sí, en el caso de carnes, el problema que tenemos es, primero que nada, un mercado interno muy debilitado. Mm, Vos calculás que el 70% de la carne vacuna tiene como cliente el mercado interno, el 90% de la carne aviar el 90% de la carne aviar va al mercado interno y el 100% de la carne de cerdo va al mercado interno. Y vos en el mercado interno tenés un consumidor con un poder adquisitivo muy debilitado que en los últimos 6 años ha perdido el 40% prácticamente de su poder adquisitivo. Entonces, simplemente no puede pagarlo. ya. Entonces, eso genera que tengas un consumo interno de tu principal cliente muy debilitado. Del lado externo, por ejemplo, para lo que es carne bovina y aviar, un tipo de cambio que estamos diciendo Mm, está atrasado. Argentina tiene el novillo Mercosur más caro, más caro del Mercosur. Y eso claramente genera que los exportadores puedan traccionar poco precio hacia la hacienda porque no tienen capacidad de pago, más allá de que los precios internacionales no estén mal. No estén en máximos, pero no están mal. Entonces también es difícil traccionar por el lado de la exportación. Y después, en el caso de la carne de cerdo, que es en la que peor está hoy, se le suman las importaciones de Brasil, que de nuevo, Brasil siempre pudo colocar exportaciones más allá del tipo de cambio local, porque realmente es muy competitivo, y además Argentina importa cortes muy específicos como la bondiola o el carré, que son los de mayor consumo, y por lo tanto los argentinos lo pagan mejor. Entonces son siempre ese tipo de cortes principalmente los que entraron de Brasil. Pero también con un tipo de cambio bajo, ya. ingresan más importación de carne y de cualquier otra cosa porque Argentina se empieza a encarecer. Entonces eso es también lo que está pegándole al caso del cerdo, que tenés bajo consumo por otro lado, importaciones por el otro, que te aumentan oferta y terminas generando un combo un poco complejo, que en el caso de las granjas más productivas venían de un par de años fuertes, con mayor espalda, porque habíamos tenido precio de la carne de vacuna eh, cara, ¿no? Entonces Claro. habíamos tenido una carne vacuna cara, y eso generó que el cerdo pueda moverse un poco libremente hasta el fin de este año pasado. Bien. Gracias, David. Gracias a vos.